Que cuando llegue a este lugar, cuando llegue a este lugar, llegue a la presencia del Señor, usted tenga conciencia de algo. Dios dice en su palabra: miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. De manera que usted tiene que sentirse contento, sentirse lleno de gozo cuando venga a la presencia. El rey David decía: me alegré con aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces ¿qué viene, hermano? No, nada. Esta es la casa de la bendición. Esta es la casa del pan, la casa de la palabra. Amén. Amén. La palabra trae bendición a nuestras vidas. Y lo que quiero compartirles en esta mañana, que es más del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Déjese enseñar, déjese tratar, deje que el Espíritu Santo ponga su palabra allí en su corazón. Hoy es un día de victoria. Amén. Dice la palabra así. Voy a leerles. Capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, de la misma manera como Dios nos dice por su palabra a nosotros en esta mañana, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días, diga conmigo, postreros días. Los postreros días comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo y terminan con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entre la primera venida y la segunda venida, ¿cuántos saben que Cristo viene por segunda vez? Entre la primera venida y la segunda venida están los días postreros. O sea que nosotros hoy nos encontramos en los días postreros, ¿ok? Estamos en los días postreros. Desde el momento en que Jesucristo vino por primera vez hasta el momento cuando Él regrese por segunda vez, estamos en los días postreros, ¿ok? Amén. Amén. Gloria a Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Peligros que amenazarán la vida cristiana, porque la maldad se irá multiplicando de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Estos son tiempos peligrosos. La multiplicación de la maldad traerá enfriamiento del amor, y además la fe se verá seriamente amenazada, comprometida. El Señor Jesús dijo: ¿y será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Entonces estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días y estamos en tiempos peligrosos. Diga conmigo, postreros días. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Algunas veces el peligro de los tiempos será evidente delante de nosotros. El peligro del desastre, de los tsunamis, de las cosas terribles, que no habrá ninguna duda de que son tiempos peligrosos. Pero también los tiempos peligrosos pueden presentarse de manera sutil, sin que nosotros casi que nos percatemos. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos. Dice: porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos que van a amenazar la fe y van a amenazar el amor, hasta hacer que se enfríe, para que usted ya ni siquiera ame o ame con el mismo fervor, el mismo fuego, con la misma intensidad de antes. Tiempos peligrosos, algunos mostrados evidentemente, pero otros manifestados sutilmente.
Y usted y yo tenemos que estar muy atentos para que nuestra fe no sea debilitada, ni menguada, ni anulada, ni nuestro amor sea tampoco amenazado. Amén. Amén. Muy bien. También debe saber esto, repito, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres, en esos tiempos peligrosos habrá hombres, pero no solamente hombres, sino también mujeres. ¿Okay? Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Usted sabe cuál es el carácter de una persona que se ama a sí mismo? Es una persona egoísta, es una persona egocéntrica, es una persona cuyo pensamiento está puesto en sus propias satisfacciones. Su pensamiento está puesto en lo que me trae satisfacción, en lo que me produce bien, en lo que me hace sentir feliz, en lo que me hace sentir contento, y pierdo la mirada de las demás personas que están a mi alrededor y que están necesitando algo de lo que yo estoy teniendo, estoy exprimiendo o ya tengo. Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y habrá hombres amadores de sí mismos, centrados en sí mismos, interesados solo en su propio bienestar, sin importar la condición o las necesidades de los demás. Hombres amadores de sí mismos. Cuando Dios nos está hablando ahí por la palabra, el Espíritu Santo nos está también redarguyendo. Porque es probable que nosotros, que estamos puestos, que estamos viviendo en los postreros días y estemos viviendo en tiempos peligrosos, de pronto aún haya en nosotros alguna de estas cosas que estaban antes o que son parte del mundo, pero Dios no quiere que estén en nosotros para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos vivir en sus victorias. Amén. Podamos vivir la victoria en todo lo que Él conquistó. Muy bien. Hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, personas cuyo amor está puesto en las riquezas, las cuales deben girar alrededor de sus propios intereses, y eso los vuelve enfermos, los vuelve inseguros, les crea una falsa seguridad, una falsa expectativa. Dice, habrá hombres avaros, hombres cuyo corazón está puesto en hacer riquezas. Y Jesús le dice a esos insensatos: ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y qué vas a responder? ¿Te irás con eso? Más bien, ¿por qué no tratas de hacer riquezas conmigo? Riquezas espirituales, riquezas eternas. Dios no está diciendo que no tengamos riquezas. Dios está diciendo que no levantemos las riquezas como el verdadero Dios de nuestra vida. Que no pongamos en las riquezas el amor. Porque si en las riquezas ponemos el amor, entonces las riquezas, el amor a la riqueza nos va a guiar a toda la destrucción. Pero Dios quiere que su amor, tu amor, mi amor esté puesto en Él. Amados. Dice, habrá también hombres vanagloriosos que se llenarán de la vanagloria de la vida. La vanagloria, la gloria vana de la vida. Se vuelven vanidosos, ponen sus intereses en lo que es superficial, lo que no tiene trascendencia, lo que es temporal. En lo que es temporal, ahí está puesta su atención. Vanagloriosos, soberbios, personas que pretenden que todo gira alrededor de ellos. El mundo es de ellos y los demás viven prestados. Piensan
que importa solamente lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que ellos hablan. Eso es soberbia. Dice, y en los postreros tiempos, postreros días, habrá hombres y mujeres soberbias, blasfemos, dirán cosas duras contra Dios, considerando a Dios culpable de todas las cosas que pasan. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué vino esto? ¿Por qué este terremoto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué permite que maten a tanta gente? Entonces, personas blasfemas que culpan a Dios de todas las cosas. Desobedientes a los padres. El pensamiento de los padres les parecerá inadecuado. Los padres están por fuera de moda. Tú no estás, papi, en la tecnología. Tú no estás en la moda. Tú no entiendes ni siquiera el iPod, el smartphone, nada de esas cosas. Y resulta de que el iPod, el smartphone y todas esas cosas son las que te distraen. Son las cosas que el diablo ha utilizado para apartar el interés de las personas en Dios. Porque algunas personas han hecho del smartphone, de los teléfonos estos inteligentes, han hecho su Dios. Porque es más el tiempo que pasan conectados en Facebook o con el iPhone, con el smartphone ese, es más el tiempo que pasan allí que el tiempo que pasan pensando en Dios. Y sabe que la sutileza del maligno es tal que les ha atrapado allí. Les ha atrapado allí. Los tiene atrapados allí. Y entonces cuando pasan todo el día en eso, y tú estás hablando con ellos, y tienen una habilidad que yo la otra digo, yo que seré como bruto, a mí se me van trabando las letras, y yo tengo que esperar que una letra desaparezca para poder marcar, y ellos hacen, oiga, qué cosa tan tremenda. Pero así se pasan todo el día. Así se pasan todo el día. Y no se han dado cuenta de que el enemigo ha cambiado los intereses. Ha puesto otro interés en su corazón. Y entonces el tiempo que estaba previsto para Dios ya no es. Porque se llenan de tanta cosa, se llenan de tanta mundanalidad, se llenan de tanta vanidad, hablan tantas cosas superficiales que la vida espiritual se va anulando, aniquilando. Entonces después de eso no tienen deseos de orar, después de eso no tienen deseos de buscar la Biblia, después de eso no tienen deseos de hacer nada que esté relacionado con Dios. Tiempos peligrosos. Tiempos, diga conmigo, tiempos peligrosos. Ingratos, habrá hombres ingratos que no expresarán gratitud a Dios por nada. No saben que Dios es el proveedor. No saben que Dios es quien les da el poder. No saben que Dios es quien sostiene su vida. No saben que Dios es quien los ama y ha puesto sus ojos sobre ellos y los está guiando hasta donde ellos se dejen guiar. No expresan gratitud a Dios. A veces no le expresan ni siquiera gratitud a las personas. Les hacen un favor y ni siquiera dicen gracias. Porque creen que todas las cosas se las merecen. Ingratos. No expresan gratitud a Dios por nada, ni siquiera a las personas. Impíos. Alejados de toda justicia o piedad, tienen conciencias endurecidas, no les interesa nada que mencione o tenga que ver con Dios, dicen que la religión es un estorbo. El otro dijo que la religión es el opio del pueblo, que todo lo que tenga que ver con Dios no es una forma sino de ser corronchos, atrasados, estúpidos, ignorantes. No hay cabida de Dios en sus vidas. Dios no tiene lugar en su corazón. De eso dice la palabra
que el mundo estará lleno. Y usted no se haga ilusiones falsas, ¿oyó? Usted no piense que las cosas van a cambiar y que van a mejorar. Sí, van a cambiar y van a mejorar, pero para los que crean y conozcan a Dios. Pero los otros, dice la palabra, vivirán, continuarán viviendo, engañando a los demás y recibiendo el engaño que ellos mismos han sembrado. Dice, y serán destruidos. Y no es que va a venir hoy todo el mundo se va a convertir y todo el mundo va a amar a Cristo y va a amar a Dios. No, eso no va a ocurrir. Eso no es lo que dice Dios en su palabra que va a ocurrir, sino que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y la humanidad se estará saturando de personas amadoras de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Eso es lo que habrá. Eso es lo que va a encontrar usted. De eso estábamos llenos nosotros antes de formar parte del pueblo escogido de Dios. Del pueblo que Dios compró, linaje escogido, a quien le dio un linaje, lo hizo en propiedad. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, sin afecto natural, no sentirán compasión por nada o por nadie. El afecto solo será una cuestión de conveniencia. Si me sirve, ok. Si no me sirve, out. Implacables. Implacables significa que no se pueden aplacar. Nada los detiene. Sus decisiones no pueden ser apeladas. Lo que pensaron y decidieron, eso es. Lo dije yo. Es así. Se va a hacer como yo digo. No piense. Okay, no piense. Aquí el único que piensa soy yo. Implacables. Implacables. Dice, calumniadores. Acusan falsamente. Dice, calumniadores. Acusan. En los tiempos postreros, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres con todas estas características. A lo bueno lo llaman malo, a lo bueno lo consideran estúpido, lo consideran corroncho, a lo bueno lo consideran pasado de moda. Lo bueno para ellos es lo que Dios ha llamado malo. Cuando Dios dice, no te harás ninguna perforación en el cuerpo, no te harás tonsura allí en la barba, no te tatuarás nada en tu cuerpo, entonces no, eso es lo bueno. Y entonces, y tú ves personas entonces ya tatuadas, que lo único que le queda sin tatuar son los ojos y la lengua. Entonces, a lo que Dios llama malo, a ellos les parece bueno. Y hay hombres así, y mujeres también. Se colocan tatuajes donde usted menos lo imagina. Versículo 4, traidores. Habrá hombres traidores. Traicionan a sus amigos. Actúan con hipocresía, murmuran contra alguien para que los otros lo miren con prevención, son desleales, faltan a la confianza, son infidentes, cuentan las intimidades que otro les contó para que los otros vean las faltas de ese y de alguna manera lo aparten, lo separen. Dice, son impetuosos, se mueven de manera violenta, rápida, no tienen ningún control. Son infatuados. Infatuado. La palabra infatuado es una palabra ahí como medio desconocida para nosotros, pero el equivalente de la palabra infatuado es la que nosotros decimos falto. Infalto. O sea, vacíos, llenos de vanidad,
exageran las cosas superficiales sin poner atención a las que verdaderamente edifican. Están vacíos, están infatuados. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Las cosas mundanales, las cosas del mundo tienen más prioridad en su vida que Dios mismo. Exageran los deportes. Pero ¿cómo es que? Y ahora ya no puedo ver ni siquiera. Claro que puedes ver un partido de fútbol, claro que sí. Pero no puedes verte todos los partidos de fútbol que te van a pasar durante todo el día. ¿Ah? O sea, es bueno que te diviertas, Dios quiere que te diviertas, pero no que la diversión tome el control de tu vida o sea la prioridad de tu vida. Lo que yo necesito es divertirme, hermano. Lo que necesito es divertirme. Dios me ha puesto gozo, el reino de los cielos es gozo, entonces yo tengo que gozármela. ¿Ah? Cuando está allá en la iglesia, ¿verdad? Porque por fuera del mundo es otra cosa, ¿ok? Amadores de los deleites más que de Dios. Cualquier cosa más importante que cultivar una relación con Dios. Dios ocupa el lugar de si me queda tiempo, si no estoy tan cansado, si puedo ir. Versículo 5 dice, estos hombres que aparecen en los postreros días y que vivirán en estos tiempos peligrosos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, actuarán como personas religiosas que aparentemente han hecho partido por Dios, pero rechazan el poder que emana de Dios para poder cambiar sus vidas, ser totalmente transformados. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de hijos, pero no se comportarán como tal. Tendrán apariencia de ser creyentes, pero en el fondo todavía no se han convertido. Se centra, no han reconocido la eficacia de la vida de piedad, la eficacia que se centra en la celebración de la resurrección de Cristo, en el poder que tiene la palabra de Dios y en la plenitud de Dios que trae a nuestras vidas el Espíritu Santo. O sea, cuando usted y yo tenemos esas cosas, aun cuando las demás las hayamos tenido antes, Dios nos limpia por ese poder de todas esas cosas, el poder de Cristo resucitado. O sea, no es el poder de Cristo crucificado, porque he oído testimonios de personas a quienes Dios le ha dicho, dice, ese que está allí crucificado, ese no soy yo. Él no está ahí. Colocarte, no quiero meterte en eso. La cruz, o sea, la cruz no es un sitio de bendición. La cruz es un sitio de maldición. Jesús fue a la cruz para recibir todas nuestras maldiciones. Y allí, en esa cruz, venció la maldición que era inherente a nuestras vidas. Él no está ahí en la cruz. Él descendió, Él está vivo. Amén. Vive para siempre. Él es un aplauso por esta cruz. Y entonces dice la parte final del versículo, habiendo dicho que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la exhortación final, a estos evita. Aléjate de ellos. Por ahí les mandé un mensaje a los que tienen WhatsApp. Un mensaje que dice,
Se lo mandé en la nueva versión internacional, pero dice, según la otra versión, dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Escoge quiénes son tus amigos, escoge quiénes son las personas con las cuales tú andas. Porque esas personas con las cuales tú andas, si no tienen la misma fe que tú profesas, o si no estás andando con ellos para que tengan la misma fe que tú profesas, entonces ellos te arrastrarán en sus propios errores. Contaminarán tu vida. No es alguien diferente a Dios quien está diciendo: no erréis, no te equivoques. Escoge tus amistades. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te llevarán a cualquier cosa. Te sacarán del andar en fe. Te motivarán a hacer las cosas que el enemigo quiere que tú hagas para distanciarte cada vez más de Dios. No puedes permanecer con ellos. La palabra dice: a esos evita. A esos evita. Y si algo de eso hemos traído como un lastre en nuestra propia vida, entonces Dios dice por su palabra: despójate de todo peso y del pecado que está en asedio, para que puedas correr con paciencia y en victoria la carrera que tienes por delante. Amén. Tenemos que despojarnos del peso que está sobre nosotros, del lastre que hemos venido arrastrando en nuestras vidas. Cuando usted lleva, yo le pregunto, Yair lleva 2 sacos, 2 bultos de 30 kilos ahí en el hombro, y Yesid, que es peso ligero, no lleva nada. ¿Cuál de los dos corre más rápido? O sea, este corre más lento y pronto se va a cansar, pero aquel, como está despojado de cargas, podrá correr más distancia. Es lo que dice la palabra: despójate del peso que está sobre tu vida, para que puedas, y despójate del pecado que está ahí en asedio, acechando, para que puedas correr con paciencia la victoria que tienes por delante. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Porque de este tipo de personas son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pero eso se presenta, eso se presentó ahora, se presenta ahora. Pues sí, hermano, se presenta ahora. Dice: porque estos son de ese grupo de personas, vienen los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Las doctrinas, las religiones falsas del principio de la iglesia, gnosticismo y todas esas cosas, se nutrieron por medio de la mujer, arrastraban a las mujeres y hicieron fuerte ese movimiento. Pero usted conoce el caso reciente del año 2012 del pastor de una iglesia evangélica en Pasto. Engañó a las mujeres, y como las mujeres querían tener cosas fáciles, entonces tenían relaciones sexuales, relaciones íntimas en la misma iglesia. ¿No es eso lo que dice la palabra? Mujeres guiadas por su concupiscencia podían acceder fácilmente a los deseos morbosos, malignos, diabólicos de este que decía ser un guía espiritual. En los postreros días habrá tiempos peligrosos. Dice la palabra: estos y estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
buscando. Pero no están buscando donde tienen que buscar, ni están buscando con decisión de aprender. Entonces nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces están ahí estoy buscando, pero no encuentran. O sea, una persona puede buscar y no encuentra cuando lo que está buscando no está. Pero si Dios le dice que eso está y comienza a buscarlo, ¿usted cree que lo encontrará o no lo encontrará? Porque Dios dice, yo me dejaré encontrar por aquellos que de madrugada me buscan. Ah, no, pero si yo no lo busco de madrugada, sino que lo voy a buscar es a las 11 de la noche, después que termino de pasearme 3 horas en Facebook, ¿tú crees que Dios se va a dejar encontrar ahí? No lo va a encontrar nunca, porque no está ahí. ¿Está ahí o no está ahí? Está ahí. Me dejaré encontrar por los que temprano me buscan, de madrugada me buscan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no quisiera que usted se sintiera así, yo quiero que usted se sienta gozoso por la revelación que Dios le da a nuestra vida. Dios quiere que andemos en la historia. Dios quiere que caminemos en eso. Dios tiene victorias, grandes regalos para nosotros, recompensas para nosotros, pero que tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos saben que Dios es santo? La palabra dice que Él es santo, 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 y así lo declaran sus ángeles. ¿Y saben qué dijo Dios? Ustedes serán santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos Janes y Jambres no se habla mucho de ellos en la Biblia, pero ellos, la tradición judía dice que ellos fueron los magos, uno de los magos que estaba allí en la corte de Faraón, que cuando Moisés hacía una cosa, entonces ellos repetían el milagro, o sea, por medio de la hechicería y la brujería. Y dice, estos son Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Así también todo lo que hemos mencionado que aparecerán o que están en los días postreros, estos también resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez, es decir, su falta de sabiduría, su falta de prudencia y su buena conducta, su carencia de buena conducta, será manifiesta a todos. En algún momento será evidente el fruto. Todo lo que siembran en algún momento les dará su cosecha. No podemos llamarnos a engaño. Todo lo que nosotros sembremos en algún momento lo vamos a recoger. Muchas de las cosas que sembramos cuando no conocíamos al Señor, todavía ya conociendo al Señor, habiendo sido perdonados de esos pecados, sin embargo a veces todavía estamos recogiendo la cosecha. La cosecha de lo que sembramos. Y lo sembramos por ignorancia, porque no sabíamos, porque no teníamos revelación de Dios, pero lo sembramos y estamos recogiendo la cosecha de eso que sembramos. Todo lo que Dios dice en su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gloria a Dios. Nosotros somos sembradores, por naturaleza somos sembradores. Y usted tiene que sembrar mal para que le vaya mal, o tiene que sembrar bien para que le vaya bien. ¿O usted cree que sembrando bien va a recibir mal? ¿O usted cree que sembrando mal se va a llenar de bien? Muy bien, gloria a Dios. Diga, Señor, te doy gracias porque tú me enseñas tantas cosas, Dios. Te doy gracias porque estando viviendo en los tiempos postreros y en los tiempos peligrosos, mas sin embargo, a ti te complació sacarme de allí y darme victoria en tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Voy a leer ahora versículo 10, pero voy a hacer un cambio.
Estaba leyendo en la Reina Valera 60. Ahora voy a leer en la nueva traducción viviente. Entonces dice el versículo 10: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuántos tienen claro cuál es el propósito de su vida? Amén. El pastor Ricardo estuvo enseñando el domingo pasado acerca del propósito de Dios para nosotros. El propósito de bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. También conoces mi fe, le dice, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecuciones. Todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios sufrirá persecución de cualquier tipo. O sea, todos nosotros hemos pasado por eso. De muchos de nosotros han dicho, ¿quién? Digo, ahora. Mejor dicho, tan malo que era. Desde la metido en la iglesia. Si nos ha vuelto a cenar, quizás si será aquella. Persecución. Los creyentes serán vilipendiados. Sufrirán persecución. Pero, lamentablemente, y esto es verdad, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. No, es que el Evangelio se va a extender. Ah, sí, el propósito de Dios es extender el Evangelio, ¿verdad? Y va a establecer su reino a través de la iglesia en parte, pero se consumará su reino cuando Él regrese por segunda vez y entonces regirá con vara de hierro las naciones, ¿ok? Dice, pero mientras tanto, mientras todo eso llega, dice, los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Esa es la rueda de su vida, son los ciclos de su vida. Engañan y son engañados. Engañan y son engañados. Engañan y son engañados. Esa es la característica de los hombres de los tiempos postreros que viven en tiempos peligrosos. Versículo 14, la nueva traducción viviente. Pero tú, Timoteo, y nosotros, iglesia, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Pero tú y yo, nosotros, debemos permanecer fieles a las cosas que se nos han enseñado. ¿Cómo debemos permanecer? Fieles. ¿A qué? A lo que se nos enseña, a lo que estamos aprendiendo, a lo que Dios nos está mostrando con su palabra. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. En el caso particular de Timoteo, no es el caso de pronto de nosotros. Dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y entonces dice algo bien tremendo, bien importante, que es el fundamento del título de la enseñanza, un compromiso efectivo con la palabra. Dice, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que la palabra es el pensamiento y las instrucciones de Dios. La palabra es la revelación de Dios de las cosas que van a suceder. La palabra es la enseñanza de Dios acerca de cómo nosotros debemos actuar. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Como es inspirada por Dios, es útil. O sea, ¿tú crees que Dios nos da a nosotros basofias o cosas que no sirven? No, porque es inspirada por Dios, entonces es útil. La palabra de Dios
Las Escrituras son inspiradas por Dios, y por haber sido inspiradas por Dios, para nosotros son útiles. Útiles. Nos sirven. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces la palabra de Dios, como es inspirada por Dios, es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, de manera que cada uno de nosotros pueda estar siempre preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es útil, es provechosa. Ahora viene, ¿sabe por qué nosotros no hemos tenido suficiente crecimiento espiritual? Porque aun cuando somos creyentes y aun cuando tenemos una vida de oración, sin embargo, en muchos de nosotros está el no estudiar, reflexionar, meditar y ser nutrido por la palabra. La palabra es realmente el alimento para el hombre interior. Tú y yo podemos orar, y es bueno que nosotros oremos, pero si nuestra oración no va acompañada y quizás teniendo la prevalencia de la palabra, no alimentamos nuestro hombre interior y no le damos crecimiento a nuestra vida espiritual. Nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual se desarrolla con base en la palabra. Así como nuestro cuerpo necesita del alimento para poder crecer físicamente, nuestro espíritu necesita de la palabra para poder crecer y desarrollarse. La palabra es el pan que Dios ha previsto para darle vida y crecimiento a nuestro hombre interior. Aleluya. Oh, bendito eres Jesús. Oh, Señor. Oh, oh, bendito eres Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. La palabra es el alimento que Dios tiene previsto para nuestro hombre interior. La oración es buena, es necesaria, es imprescindible, pero la palabra es el alimento. Pero o sea, algunas veces nosotros oramos y oramos y oramos, pero no alcanzamos todas las victorias que estamos solicitando en nuestras oraciones, porque no hemos hecho de la palabra el alimento que nos nutra, porque Dios previó, en el diseño de Dios está previsto que nuestro crecimiento es por el alimento de la palabra. Digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. De esa palabra tenemos que estar nutriendo y tenemos que tener un compromiso efectivo con la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar gloria? El Salmo primero comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, está su delicia, y en esa palabra se deleita
de día, medita y se deleita de día y de noche. Ese que le ha dado lugar en su corazón a la palabra como la prioridad de su vida, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que haga será prosperado. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la prosperidad? La palabra. Pero tenemos que meditar la palabra. Tenemos que hacer un compromiso efectivo con la palabra. La palabra es el alimento. Lo que nos transforma a la semejanza de Cristo es la palabra. Ahí en la palabra, ella es útil para redarguir, para reprender, es útil para mostrarme en qué ando caminando mal. La palabra es el espejo en el cual yo me estoy mirando. La palabra me dice, cuando yo estoy leyendo la palabra, dice, la palabra me va diciendo, el Espíritu Santo ministra mi espíritu y me dice, ahí estoy yo, o sea, ese eres tú, esto está ahí en tu vida. Cuando yo estoy leyendo la palabra descubre mi corazón. Dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos, y discierne las intenciones del corazón. La palabra discierne cuáles son las intenciones del corazón. Cuando tienes tiempo con la palabra, podrás discernir lo que está escondido. La palabra es la que moldea el carácter de Cristo en nosotros. Jesús mismo es la palabra de Dios que se encarnó y habitó en medio de nosotros. Tenemos que tener un compromiso con la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene, o sea, tiene que tener un compromiso con la palabra. No porque yo se lo estoy diciendo, sino porque Dios se lo está diciendo. Porque Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere que el sacrificio de Jesucristo no sea infructuoso para usted. Que el sacrificio de Jesús signifique victoria para su vida. Pero usted y yo tenemos que darle tiempo, prevalencia a la palabra, y tenemos que meditar en la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Algunos de a varios de ustedes les mandé un correo. A los que tengo correo, son como 70 y pico de personas. De pronto usted lo vio, lo tiene, lo leyó. Yo se lo voy a leer nuevamente, se lo voy a leer aquí, porque quiero que ustedes miren con la experiencia de una persona que tuvo los mejores resultados de la palabra, la experiencia de esa persona real, de carne y hueso, ya no vive, que eso nos inspire a nosotros, nos mueva para vivir en victoria. Hubo un señor que se llamó George Muller, y usted lo puede buscar en internet y lo encuentra. Es más, hay una película allí, se llama George Muller, la película, por YouTube la puede ver. Sobre ese señor se escribió un libro que se llama Padre de Huérfanos. A mí me regalaron el libro hace como 8 años y comencé a leer el libro y no pasé del primer capítulo. Pero resulta que la otra vez vi a una persona y me pareció buenísimo prestarle el libro. Y vine y se lo presté, y el libro le produjo un reto, unos cambios en su vida, lloró, se quebrantó, tuvo una visitación del Espíritu Santo y me comentó todas esas cosas. Digo, prestándole el libro y yo ni siquiera lo he leído. Entonces yo cogí el libro y me puse a leerlo. Ayer llamé a Jennifer, había terminado de leerlo. El libro se llama Padre de Huérfanos. Es la vida de este hombre que se llamó George Muller. Nació en el año 1805 y murió en el año 1898. Vivió 93 años. 3 años de buen fruto para el crecimiento de la iglesia. Hizo obras impresionantes. Él era alemán de Prusia, pero su ministerio lo desarrolló en Bristol, una ciudad de Inglaterra, en ese tiempo. Y él había sido como nosotros, ladrón, perverso, borracho y de todo. Pero Dios lo tocó y lo cambió. Y entonces él comenzó a fijarse en los huérfanos y comenzó a buscar la manera de
darle a los huérfanos la oportunidad de que pudieran vivir dignamente, y los fue recogiendo y los fue metiendo ahí en casa. Alquiló una casa y primero era su propia casa, después otra casa, entonces tenía 20 y después tenía otra casa, ya tenía 40 y después cuando el tipo murió, había construido, y usted lo mira ahí en la película, los edificios impresionantes. Y ahí tenían, allí en ese edificio, albergaba 10.000 huérfanos. Pero huérfanos no que vivían en situaciones desmejoradas, no, la calle era la situación donde ellos vivían, pero allí no, allí vivían con dignidad. Entonces, bien vestidos, bien formados y todo, 10.000. Y en todo su tiempo de vida, en todos esos como 60 años de ministerio, pasaron por esos albergues, por esos orfanatos, más de 125.000 huérfanos. Y a todos los levantó, a todos los ayudó. Pero se apoyó en algo que le voy a decir. Tuvo sus primeros 10 años, eran de una vida de oración. Pero después Dios le mostró que lo que necesitaba era meterse allí en la palabra, y entonces hizo un pacto con la palabra. Entonces comenzó vamos, ahora se los voy a leer. La palabra le dio la fuerza de su vida, tanto que le alargó la vida hasta 92 años. Los niñitos que habían sido guardados en esos orfanatos, que llegaron allí, niñitos, en los últimos años de la vida de él, llegaban ya grandotes, casados, con hijos y con nietos. Llegaban al orfanato donde él todavía seguía trabajando. Y el éxito, el secreto de su vida, según su propia autobiografía, fue conocer la palabra, vivir con la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, todos los días de su vida. Cambió la oración por la palabra, pero estudiando la palabra, entonces era movido a la oración. Entonces estaba leyendo un versículo, lo analizaba, se confrontaba, el Señor le mostraba, y comenzaba. Y allí fue donde él fue desarrollando su hombre interior. Ese documento se lo mandé y se lo voy a leer porque lo voy a leer. Yo lo tengo aquí impreso, se lo voy a leer, y usted lo debe tener en su computador. ¿Cuántos lo recibieron? ¿Cuántos lo han visto? Amén, no lo he visto más. ¿Cuántos recibieron ese documento? Okay. O sea, debe estar ahí en el computador. Ahí detrás del monte, ahí detrás del dulce, ahí detrás del... ahí está. Pero búsquelo. Búsquelo porque yo se los mandé. No, pero lo que pasa es que la semana no hemos tenido tiempo porque es Semana Santa. ¿Semana qué? ¿Semana qué? Santa. Lo estoy usando todos los días. Y entonces, no lo he leído, pero estaba leyendo la Biblia. Listo. Ok, dice el secreto espiritual de George Muller. Dice, mientras estaba en Nailsworth, agradó al Señor enseñarme una verdad, con independencia de la mediación humana hasta donde alcanzo a entender. Una verdad cuyo beneficio no he perdido, aunque han pasado más de 40 años desde entonces. La cuestión es la siguiente: vi con mayor claridad que nunca que la tarea principal y mayor a la que debía atender cada día era mantener mi alma feliz en el Señor. La primera cosa por la que preocuparme no era cuánto podía servir al Señor o cómo podía glorificar al Señor, sino cómo podía mantener mi alma en un estado de felicidad y cómo podía alimentar mi hombre interior. Porque podía pretender mostrar la verdad a los inconversos, ser de ayuda para los creyentes, liberar a los afligidos, buscar otras maneras de comportarme como hijo de Dios en este mundo. Y no obstante, si no era feliz en el Señor y no me alimentaba y me fortalecía en mi hombre interior día tras día, no estaría ocupándome de todas esas cosas con un espíritu correcto.
Anteriormente, mi costumbre había sido, al menos durante 10 años previos, entregarme a la oración como algo habitual, después de vestirme por las mañanas. Ahora vi que lo más importante